Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Buenas, ¿cómo están todos y todas? Esperamos que muy bien. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buena hora, la que sea que usted está viendo o escuchando este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar acá un lunes más o una repetición más con ustedes compartiendo. Hoy en Costa Rica, bueno, no hoy propiamente, es el 1 de diciembre, pero hoy fue día feriado acá en Costa Rica y realmente queremos saber y conocer por qué se está celebrando y qué implica para nuestro pueblo esto. Así que vamos a hablar en este episodio sobre el 1 de diciembre, que es el día de la abolición del ejército en Costa Rica. Bienvenidos a todos y bienvenido también a Nelson. Eso, Steph, todo bien, qué alegría, Steph, darle inicio a un episodio más aquí con nuestros amigos y rayos, escuchas y televidentes, no sé cómo decirle ya, pero bueno, los que nos ven y nos escuchan en las plataformas, agradecerle a ellos también por estar siempre fieles ahí todos los episodios lunes a lunes. Ya nos estamos acercando a lo que es fin de año, ¿verdad? Estamos cerca de esas fechas de diciembre, riquísimas, frías. Algunos dicen que es riquísima porque le gusta el frío, ¿verdad? Otros no tanto, pero ya hay de todo hay en la viña del Señor, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, bastante emocionado, de verdad, agradecerles por su escucha y por sus vistas también, de verdad, por compartir, denle like ahí en la página de Facebook y Instagram, déjenos seguir creciendo y llegar a más personas con este mensaje, con este podcast, de verdad. Como decís vos, un tema bastante interesante, Steph, con una frase también que es muy buena, que muchos ticos lo conocemos, ¿verdad? Para las personas de otros países que lo sepan. La frase del día de hoy dice: dichosa la madre costarricense que sabe que su hijo al nacer jamás será soldado. Esta frase la dijo, ahí me disculpan un poco la pronunciación, Ryoichi Sasakawa. Es un conocido político y filántropo japonés. Con esta frase le damos el pase allá y la bienvenida a nuestro querido amigo Patojo Pablito León. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Nel, hola, Steffi, hola a todos los que, como bien dicen, nos escuchan, nos ven. Qué bueno poder saludarles de nuevo un lunes más y la verdad, pues contento nuevamente de poder aquí compartir con ustedes y con nuestro invitado de hoy también, ¿verdad? Y qué bueno que pues podemos llegar a un lunes más, el último lunes del mes de noviembre del 2021, ¿verdad? Gracias a Dios hemos podido llegar a esta fecha y pues esperando, sí, las festividades de diciembre y pues ahí sí que no es solo una cuestión de fiesta, sino una cuestión de actitud, ¿verdad? De actitud de agradecimiento por llegar a estos días y qué bueno que podemos estar de nuevo acá. Tomando en cuenta ahí con pues la celebración que se espera este 1 de diciembre, también con la frase que nos comentaba Nelson, el señor Sasakawa, en uno de sus viajes a Costa Rica, fue a visitar el campus de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas y fue en ese lugar donde dijo la famosa frase que acabamos de escuchar. De hecho, existe un busto para el señor Sasakawa y pues ahí está esa frase escrita. De verdad que bueno que se celebra esto y nos hace recordar esta festividad. Hoy, como les decía, tenemos a un invitado que ya estuvo aquí compartiendo con nosotros. Estuvo en pues la invitación fue una faceta, sonará muy diferente, ¿verdad? Pero bueno, ya Steffi nos dirá un poquito más de eso. Pero Pablo Navarro Marín es nuestro invitado de hoy. Él es docente de estudios sociales y educación cívica. Pablo, gracias por estar de nuevo con nosotros y pues bienvenido. Buenas, Tocayo, buenas, Stephanie, hola, Nelson.
Y un saludo para todas las personas que nos ven, que nos escuchan en este podcast tan bonito, Voces del Alma. Muchas gracias de nuevo por haberme tomado en cuenta para participar con ustedes. Muy contento de poder estar acá y de hablar de un tema tan interesante. Gracias, Pablo. Sí, Pablo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y también por disponerte a conversar de ese tema que es bastante diferente, poco conocido hasta dentro de la población tica, ¿verdad? Porque simplemente sabemos que ahí estaba ese día nacemos sabiendo de que no hay ejército en Costa Rica, pero no sabemos qué implicó, cuándo fue, por qué pasó, tantas cosas, ¿verdad? Aún hay gente en el mundo que no sabe dónde está Costa Rica y menos de que sea un país sin ejército, ¿verdad? Entonces es un tema que realmente merece la pena conversarlo y abordarlo bien. Así que Pablo, queremos hacerte la primera pregunta y sería, ¿en qué año se abolió el ejército en Costa Rica y quiénes dieron este mandato? Muy bien. Bueno, para hablar de la fecha como tal, está el 1 de diciembre de 1948, que es el día en el que oficialmente don José Figueres Ferrer, presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, en un acto público en el antiguo cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional, con un mazo, con un martillo, golpea las paredes en una icónica imagen que es muy conocida. Creo que está en el billete de 10.000 colones, inclusive el detalle. Marca ese día como el fin del ejército, de las Fuerzas Militares Armadas de Costa Rica, de lo que anteriormente fue el Ministerio de Guerra. Pero propiamente el trasfondo que trae esta abolición del ejército ha sido paulatinamente durante los últimos 70 años. No es porque de un día para otro se guardaron todos los rifles, todas las escopetas, todas las granadas, todo el montón de armamento que tenía en ese tiempo Costa Rica, sino que poco a poco se fueron invirtiendo recursos en otras cosas. Pero una fecha como tal, como lo ha dicho la historia, ha sido desde el 1 de diciembre de 1948, que desde el año anterior y este año, que es el segundo en el que celebramos pues, el asueto, el feriado, que ahora con este ajuste que se le hicieron a los feriados en Costa Rica, pues se celebra el lunes más próximo a la fecha, que en este caso pues ha sido el día 29 de noviembre. Qué bonito eso, porque ahora que hablaba Steph, que es muy poco conocido todo lo que conlleva esto, uno cuando ve, por ejemplo, extranjeros que tienen su canal de YouTube y hacen alguna reseña de Costa Rica, lo ponen como algo de los pro del país, ¿verdad? O sea, lo ponen como algo súper bueno, ¿verdad? Algo súper que exalta Costa Rica como diciendo, Costa Rica no tiene ejército desde 1948. ¡Wow! O sea, y uno se siente como bastante, como, no sé, bonito, orgulloso de saber de que lo ven así como, wow, como el gran logro de la humanidad, el no poder tener ejército, ¿verdad? Bueno, también eso es porque vivimos en una región del mundo donde si hacemos otro contexto más histórico, pues de 1948 para atrás, pues tuvimos un ejército bien peleón, ¿verdad? Y bien que tenía un poder militar muy fuerte y que tenía una influencia política también muy fuerte. Tal vez ahora que somos un poco más contemporáneos y que en el tiempo pues nos hemos dado cuenta de lo bonito que es vivir en un país donde no hay que tener servicio militar y que la inversión que se puede dar en millones de colones o en dólares o en lo que ustedes quieran a un grupo de este tipo que ha provocado tantos conflictos internos. Lamentablemente podemos ver lo que ocurrió durante muchos años en países muy vecinos como Colombia, la misma guerra que se dio en Centroamérica, en la década de los finales de la década de los 70 y prácticamente todos los 80, cómo nuestros pueblos se desangraron por conflictos en los cuales Costa Rica siempre estuvo como tal vez no viendo los toros desde detrás de la barrera, pero sí argumentando una sociedad más pacífica, muy vulnerable, eso sí, que eso hay que detallarlo, porque no tener fuerzas armadas militares, que es una gran diferencia, no tener fuerzas armadas, que sí las tenemos, aunque no parezca,
porque tenemos un cuerpo policial y un ministerio de seguridad y todo el protocolo interno con la capacitación y demás, pero esa imagen de paz, de pura vida, de que aquí no tenemos que cumplir con, como les decía, con ese servicio militar o con otro tipo de cosas relacionadas con la parte de los ejércitos, o en este caso el ejército como tal, pues sí nos ha dado una imagen muy favorable en relación con un montón de países en el mundo que sí los tienen y que es algo muy normal. Más bien para nosotros es lo raro, ¿verdad? Llegar a otro país o ver otros países donde, aparte del cuerpo policial, tienen militares, se identifican con el uniforme y todo. En cambio acá, pues no tenemos eso desde 1948. Sí. Bueno, hay que entender algo para complementarlo. Después de 1948, la seguridad del Estado costarricense recae en la Guardia Civil, ¿verdad? Que es un cuerpo policial muy del pueblo, muy descentralizado de la política, porque ya se sabía que el que tenía el control de la política tenía el control del ejército. Si no, bueno, la dictadura de los hermanos Tinoco, cuando quitan a don Alfredo González Flores, los hermanos Tinoco, y que es desde 1917 en adelante una de las dictaduras más largas que tiene Costa Rica durante el siglo XIX, esa inestabilidad política que iban y venían y que golpes de Estado, fue también algo que se quiso con la mentalidad que manejó don José Figueres Ferrer de abolir las Fuerzas Armadas. Claro, y podrías corregirme ahí tal vez, si no nos equivocamos, antes de la abolición del ejército veníamos saliendo de una guerra civil inclusive, ¿verdad? No sé si esa guerra civil fue lo que produjo eso de la abolición del ejército, pero fue como después de la guerra civil, ¿verdad? Y ahora que decías antes, perdón, para meter la cuchara, hablabas de lo del servicio, de servicios, el servicio militar. Es algo muy curioso, sí, porque inclusive ahí hace unos meses atrás compartía en un grupo de varios latinoamericanos, de varios países, de México, Guatemala, de varios lugares, y así en broma una muchacha me decía, y Nelson, ¿usted ya hizo el servicio militar? Y yo, no, aquí no tenemos ejército. Entonces fue bastante curioso eso. Claro, Nelson, para responder lo que decía usted de la campaña de 1948-49, la famosa guerra civil que se dio en Costa Rica, que definitivamente marcó un antes y un después en la historia de este país en todos los contextos. Hay que recordar que la crisis que desata la guerra es un fraude electoral que promueve, según lo que apelaron los seguidores del movimiento que luego instaura José Figueres con el Movimiento para la Liberación Nacional. El ejército estaba del lado de don Rafael Ángel Calderón y de don Teodoro Picado Michalski, que era el candidato a la presidencia en esa época. Entonces el mismo ejército estaba en contra de lo que mucha gente quería en el pueblo. Entonces eso levantó los ánimos y se produjo pues un conflicto que lamentablemente sirvió para que el país se partiera en dos y se dieran muchos muertos. Pero sí es importante decir que abolir o quitar, en este caso, las Fuerzas Armadas en Costa Rica, en esa época tuvo una visión de paz, pero al mismo tiempo fue una estrategia política. Eso tiene que quedar también muy claro desde lo que se ha hecho por los estudios históricos. Don José Figueres, una persona muy inteligente, el caudillo, el gran líder que tuvo Liberación Nacional, sabía que si su partido quería seguir gobernando en Costa Rica, que así lo ha hecho, es el partido que más veces ha ganado las elecciones desde 1949 al 2018, bueno, estas últimas dos que las ha ganado el PAC, pero él sabía que la manera de poder instaurar un poder que no tuviera interrupciones por medio de golpes de Estado era quitando las Fuerzas Armadas, porque sabía que el partido político que controlara el ejército también tenía altas probabilidades de promover un golpe de Estado y de quitar a quien estuviera en el poder. Eso es algo también que hay que considerar, ¿verdad? Fue un armado muy astuto por parte de don José Figueres y de las personas que le simpatizaban, ¿verdad? Porque él no lo hizo todo solo. Él es el gran cerebro, la gran cabeza detrás de todo este movimiento, pero al final Liberación Nacional
de esa época hasta hoy, pues es mucho más que solo don José Figueres. Qué interesante eso, ¿verdad? Y más o menos dónde era que se ubicaba el cuartel y ahora cómo es ese edificio. Claro, bueno, San José, ¿verdad? Una ciudad que para esa época súper rural, donde todavía se mantenían buenos potreros, buenos cafetales, buenos espacios rurales, no había tanta construcción como la que existe hoy en día, tanto cemento, tanto asfalto, tanta globalización como lo que tiene hoy nuestra capital. Este cuartel, Bellavista o Buenavista, que también se le puede llamar así, desde 1917 que empezó su construcción hasta mediados del siglo XIX, 30, 40, fue el refugio principal de la formación de personas que servían al Estado costarricense como militares. Está ubicado en la región cercana a Cuesta Moras, cerca de donde está hoy la Plaza de la Democracia y lo que hoy actualmente es el Museo Nacional, puro centro de la capital, si queremos ubicarlo ahí, tirando ya más hacia el lado como de los Yoses, de la calle, bueno, no, la California, la calle es del otro lado. Entonces ahí se ubica. Actualmente, como les digo, desde 1949 es el Museo Nacional, un lugar muy bonito al que todas las personas de este país y que vengan de afuera deberían de visitar al menos una vez en la vida con el recopilatorio de piezas que tiene este museo y bueno, pues haber transformado un lugar que fue para el entrenamiento, adiestramiento, uso de armas en un lugar para la recolección de piezas históricas, sobre todo elementos precoloniales, posteriores a 1821 también, es muy bonito. Haber cambiado todo este armado militar por cultura, por historia. Entonces, el cuartel dejó de ser lo que es y se convirtió en un remozado museo nacional. Aún tiene la forma, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver Ujú. desde el exterior y tiene la pinta como de un castillo ahí, como una fortaleza de Sí. esos diseños europeos que se usaban en los periodos de conquista. Pero Y hoy es eso. Ajá. sí, y de hecho, Pablo, si caminas por fuera, pasas en carro o caminando a los lados, se ven los huecos que hay, digamos, los orificios que hay en el museo, en las paredes, en esa fortaleza que mencionas, que son balazos, o sea, son balazos, no sé si cañonazos, pero o sea, son orificios súper grandes, ¿verdad? Y es muy bonito porque el museo, de hecho, los ticos podemos averiguarnos y confirmar, porque hasta hace un par de meses por ahí, me fui con una amiga un domingo y andábamos ahí como cerca y le preguntamos al guarda de seguridad que había y nos dijo que los domingos para las personas nacionales, para los ticos, es gratis la entrada al museo, con solo presentar la cédula. Y vas y entras y pasas por algunas partes donde hay exhibición de arte o así, y aún mantienen como las rejas originales de lo que fueron celdas, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver todo eso, esa historia que hay detrás de un edificio así, lo que fue y lo que ahora es, ¿verdad? Como dices. Tiene toda la razón, Stephanie. Qué bueno que fue. Ojalá pueda ir de nuevo y invitar a más personas para que aprovechen estos espacios. A veces arrugamos la cara cuando decimos, ay, hay que ir a San José, ¿verdad? Y todo lo que implica, pues, ir a la ciudad y a veces no nos hace como que mucha gracia. Pero estos lugares, créanme, son muy bonitos, muy históricos, muy ricos en cultura. Tal vez el origen de esta edificación no era el más santo, ¿verdad? El más bueno, el más sano. Y me recuerda mucho también lo que en su momento fue el Museo de los Niños, que anteriormente también fue una cárcel, ¿verdad? La famosa penitenciaría que había en San José. Y cómo estos edificios, que tienen un contexto histórico un poco turbio, pues los terminaron utilizando para desarrollar otro tipo de espacios que hoy tal vez mucha gente, y lo mencionábamos ahorita antes de iniciar el podcast, no sabía que el 1 de diciembre en Costa Rica se celebra el Día de la Abolición de las Fuerzas Armadas o del Ejército, y que desde que el día pasó a ser feriado, ¿verdad? De estos que se disfrutan, pues ya todo el mundo sabe, ah, mira, hay un día
de la abolición del ejército, pero eso tiene ya desde 1949 de existir. Entonces, visitar estos espacios es también revivir la historia, sin duda alguna. Así que ya lo sabe, Patojo, ahí a practicar su acento tico para ver si entra gratis. Ahí ya va avanzado ahí, como diciendo, pura vida, mami. Entonces, trabaje ese acento tico para que entre gratis, papá. Sí. No, de hecho ya lo visité, tuve la oportunidad de visitarlo. Qué bueno. Es súper interesante. Bueno, yo creo que aquí la historia es muy buena conocerla, ¿verdad? Yo no tengo muy buena memoria, tal vez por eso no me gustaba mucho estudios sociales, porque hacía muchas preguntas de memoria que uno tenía que memorizar, ¿verdad? Pero es súper interesante conocer la historia. La historia creo que nos hace a nosotros eh, agradecer el presente que estamos viviendo, ¿verdad? Porque, o sea, al ver todo esto que sucedió, pues uno puede decir, bueno, gracias a Dios hoy es diferente todo. Haciendo esa comparación de los dos museos, yo he entrado a los dos, pero, o sea, tal vez por las fechas más cercanas, ¿verdad? O sea, no se siente en el museo Historia, pues, como no se tiene la misma sensación que entrar al de los niños, tal vez del Museo de los Niños, porque, bueno, es más reciente tal vez lo del cambio del Museo de los Niños, ¿verdad? Pero sí es súper interesante conocer la historia, creo yo, ¿verdad? Y ojalá se pueda visitar, ya teniendo esa oportunidad de que se pueda entrar de forma gratuita, pues hay que aprovechar para conocerlo, ¿verdad? Yo creo que eso va a ayudar bastante. Y sí, pensando tal vez en todo esto, ¿cuál es la importancia, Pablo, de la abolición del ejército en Costa Rica? Bueno, tocayo, para responderle eso, hoy, y como lo mencionaban ustedes con la frase con la que abrieron el podcast, ¿verdad? Dichosa una madre que su hijo costarricense nunca... Bueno, eso es lo primero. Recuerden que el presupuesto que tiene este país para los millones, lamentablemente, aparte de los miles de millones que se roban y que se pierden y que desaparecen por hora, y gracias de las personas corruptas, que por dicha es más el dinero que se invierte que el que se roban, aunque no debería ser así, que no se roben nada. Hay una inversión muy fuerte en educación, en salud y muchas cosas que agradecemos en este país que no se van a un presupuesto que puede ser, por ejemplo, y con todo el respeto, porque hay países que así lo hacen porque tienen que destinar recursos para el mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Que hay países que tienen que mantener un cuerpo policial y un cuerpo de Fuerzas Armadas, o sea, inyectar recursos al ejército como tal. No solo eso, sino también a los policías. Y aquí, vea, tenemos fuerza pública, tenemos policía de tránsito, tenemos organismo de investigación judicial, tenemos policías municipales, tenemos guardacostas, tenemos guardaparques, y ahí podemos ir enumerando el montón de servicios de seguridad pública que tiene Costa Rica, donde se invierte ese recurso en este tipo de funcionarios y no necesariamente en Fuerzas Armadas, que por supuesto el ejército de cada país tiene un rol. Es que uno escucha la palabra ejército o Fuerzas Armadas y una vez se imagina como en el Call of Duty, ¿verdad? O en el Fortnite, ahí todo el mundo volando plomo. No, no. Hay ejércitos, ¿verdad? Hay, no, porque me acuerdo que Nelson le entraba al Call of Duty, eso sí me acuerdo. Hay países que utilizan este tipo de cuerpos para mantener el orden público y así tiene que funcionar cuando no hay orden público, cuando no hay ornato, cuando no hay aseo, cuando no hay cosas buenas, pues hay que poner orden. Y Costa Rica tiene fuerza pública, que luego las policías rurales y todo este tipo de movimientos que se especializan a partir de la década de los 60, la importancia de tener un cuerpo policial más preparado, más formado, las guardias rurales, de ahí pues pasamos ya a tener una preparación policial que ha sido muy lenta en comparación a otros países del mundo, pero que la tenemos ya en un punto muy bueno. Tal vez no es perfecta, pero en comparación a años anteriores, los grupos y los movimientos policiales han mejorado considerablemente. Muy interesante, de verdad, poder analizar que la inversión que se ha hecho en infraestructura de educación, de salud, de obra pública, repito, sin contar lamentablemente el montón de corrupción por el cual hemos estado pasando estos últimos años,
Pero sí, le podemos resumir a las personas que nos están viendo y escuchando que los recursos que no se destinan para, por ejemplo, mantener un ejército, se pueden invertir en cosas más productivas. Y es Claro, algo, perdón, Steph, ¿ibas a decir algo? sí, ¿no? Que definitivamente es muy notorio, por ejemplo, en la parte de educación. Hay muchos países, acá mismo en Centroamérica, que hay un nivel de analfabetismo muy grande. En Costa Rica es más bien el mínimo, es al revés, es el mínimo las personas que no tienen acceso a la educación y la mayoría sí lo tienen. Entonces es algo súper importante ver que la mayoría de nuestros niños están en las aulas, es un derecho de cada niño, ¿verdad? En Costa Rica, acceso a la educación y que no están trabajando en edades donde aún no se debe, ¿verdad? Y eso es una inversión a futuro, porque entonces hay más profesionales, hay más una mejor economía en el país y va a ser siempre un efecto ahí como boomerang, ¿verdad? Y no solo eso, yo también he estado, si continúo con eso de los videos de los extranjeros, porque me llama mucho la atención ver cómo nos persiguen a nosotros como pueblo, ¿verdad? Y ponen eso como la educación como un tema alto, pero también como lo dijo Pablo, la salud, realmente la salud, como lo dijo Pablo, o sea, no hay un país perfecto, no lo estamos pidiendo como algo perfecto, pero realmente muy buena, realmente lo ponen como un plus para poder vivir aquí en Costa Rica, la salud, los profesionales que hay, el poder conseguir medicinas prácticamente gratis. Bueno, obviamente hay su trámite y de todo, pero prácticamente poder conseguir su medicina y poder tenerla, inclusive con el agua, o sea, poder tener no sé, privilegio de tomar agua del grifo. Hay países que no pueden tomar agua del grifo. Inclusivemente no hay que irse muy lejos, aquí mismo en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces son muchas inversiones que uno dice, está bien, no es un país perfecto, pero tiene demasiadas características buenas que llaman la atención del extranjero también. Esa Claro. imagen de vender paz, de vender tranquilidad, de vender, bueno, vender no tanto, porque vender suena un poco feo, pero de dar esa imagen de tranquilidad, de paz, de poder ir a un país verde, natural, en la mayoría de sus recursos naturales. Y por supuesto, pero lamentablemente la inseguridad, y ahora uno pone las noticias y de los, no sé, bueno, a veces hay noticieros que son 35 minutos noticias y el resto son puros anuncios, quitando los deportes. Y se pone uno a ver y son 10 15 20 minutos donde solo hablan de asaltos, homicidios, sucesos, robos y siempre quién tiene que ver en todos estos temas. La policía, la seguridad comunitaria, la seguridad ciudadana. Pero bueno, son temas que hay que seguir trabajando como país porque no vamos a ser perfectos con o sin ejército, ¿verdad? Que eso no va a cambiar. Pero y bueno, no Ujú, vayamos muy ujú. lejos, tenemos aquí a Pablito que ha vivido entre nosotros y prácticamente es un tico más. Tal vez él nos pueda decir si es mentira o es cierto lo que estamos diciendo. ¿Cómo nos percibías vos, Pablito? Así, ya vamos a entrevistar a Pablito también, al otro Pablo, Pablito de León. ¿Cómo nos percibías vos siendo guatemalteco, Pablito? No, pues creo que con muchas ventajas sobre pues, países que estamos ahí cerca de Costa Rica, ¿verdad? La tranquilidad es un precio que, o sea, la paz es un precio que, bueno, es algo que no tiene precio, podría decirse, ¿verdad? O sea, poder caminar tranquilo uno en las calles, siempre con el cuidado necesario, ¿verdad? Y por supuesto, digamos también el hecho de tomar como anécdota, ¿verdad? Bueno, en este caso cuando llegó Steffi y otras amigas acá a Guatemala, el verse asombradas, ¿verdad? Porque pues ver un soldado con esas armas ahí tan cerca como que es algo que impacta, ¿verdad? Mientras que allá no se ve eso, ¿verdad? Entonces, pero creo que sí es una gran ventaja. Lo que a mí me llama mucho la atención, hablando de esto del beneficio, es la educación, ¿verdad? O sea, realmente como mucho de ese dinero fue llevado a la educación, que creo que es una gran ventaja que también tiene Costa Rica, ¿verdad? Muchas gracias. Claro, porque estamos hablando de
desde los 4 o 5 años ya un niño empieza su proceso de educación, ¿verdad? Y completamente costeado por el Estado, su primaria, la secundaria, incluso la educación superior, que ahora ha estado un poco más complicado ese asuntillo, ¿verdad? Pero sigue existiendo la educación superior pública y gratuita para muchas personas que la aprovechan. Y crecer con esa tranquilidad de llegar a los 17, 18 años y que voy a empezar a trabajar o que voy a seguir estudiando y no tener que pensar, mira, puedo hacer servicio militar, ¿saben? Me puedo ganar la vida y le puedo servir a mi país haciendo eso, pero no hay que pensar en eso aquí, que creo que es algo también que muchas personas jóvenes no valoran ni consideran. Porque Costa Rica siento que hemos hecho durante los últimos 20, 25, 30 años un abuso muy fuerte de nuestras libertades y eso nos ha conducido a un libertinaje que no es que sea malo tener ese derecho a la libertad como lo vimos aquí, pero eso ha provocado que se irrespeten muchos derechos, que se caiga en falsas seguridades, abusos de confianza, y eso provoca que la gente ande muy desorientada, lamentablemente, y hay que respetar un orden, hay un marco jurídico, una ley que hay que respetar, que hay que cumplir, y a veces la mano dura que no hay, porque hay que ser sinceros, ahorita todo está por la libre, lamentablemente, pero son temas que también hay que considerar para un futuro. Claro, de hecho, ahora que mencionas, Pablo, esto de que las personas más jóvenes muchas veces puede que no sean o que no fuimos conscientes del hecho de poder salir del cole y decir, de una vez puedo ir a la universidad o cualquier plan que usted quiera hacer, sin tener que pensar, tengo que hacer ese tiempo de servicio militar, ¿verdad? De hecho, nosotros tres, Pablito, Nelson y yo, conocimos a un muchacho surcoreano que él cuando hizo su tiempo de servicio militar allá en Corea del Sur, sus papás le dijeron, bueno, cuando termine de hacer ese tiempo, le vamos a dar un viaje al país que usted quiera. Y él estaba estudiando español porque él estaba estudiando para ser traductor al español, de coreano a español. Y él eligió Costa Rica. Y cuando ya estuvo acá, nosotros lo conocimos, yo le pregunté, Leo, ¿por qué escogiste Costa Rica? Dice, bueno, mis opciones eran México, Cuba o Costa Rica. Y al final elegí Costa Rica porque era un país como que un poco más seguro que los otros dos, ¿verdad? Y aparte de eso, porque yo viniendo de hacer el tiempo de servicio militar, no me puedo explicar cómo puede existir un país en el mundo sin ejército, cómo funcionan, ¿verdad? Y cómo no les da miedo que los ataquen. Y yo, es que quién nos va a atacar y por qué, ¿verdad? O sea, uno ni siquiera le pasa por la frente porque gracias a Dios nacimos sin ese miedo, por decirlo así. De hecho, Pablo, quisiéramos preguntarte qué institución se creó a partir de la abolición del ejército en Costa Rica y de qué se encarga actualmente esa institución. Bueno, la creación como tal de la institución ya existía, ¿verdad? Que estamos hablando del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Pero el uso que se le ha dado a esta institución ministerial desde la abolición del ejército, vamos a ver, desde el siglo XIX a mediados de la década de los 30 y 40, luego los gobiernos de Braulio Carrillo, José María Castro Madrid y todo el asunto de la formación de la República, ya existía como tal este ministerio. Solo que cuando se da la abolición del ejército, toma un papel más importante porque es el que cobija las necesidades legales de la protección del territorio costarricense y las relaciones que tiene que tener el Estado, ¿verdad? La figura jurídica del Estado, con otros estados u otras organizaciones o agrupaciones internacionales, que de hecho ahí viene mucho del respaldo que tiene Costa Rica como un país sin ejército, sin fuerzas armadas. Pero podríamos decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, toma más fuerza a partir de la abolición del ejército, es lo que ha venido a transformar mucho no solo la relación entre países, sino también la manera en la cual la política interna
se tiene que aplicar para decir, ok, esto es lo que necesitamos para tener un país seguro, que se nos respeten nuestros derechos y demás. Y pongo un ejemplo muy reciente, la invasión que hizo Nicaragua al norte de nuestro país con lo que ocurrió en la isla Calero y toda esta zona fronteriza en el norte, donde miles de hectáreas de humedales, de bosque, fueron dragados y hubo una violación clarísima que luego falló a favor de Costa Rica, un tribunal de La Haya, donde lo único que se resolvió fue que Nicaragua tuvo que pagar unos cuantos millones por daños ambientales y el territorio costarricense segregado desapareció. Lograron dragarlo y lograron pues hacer más ancho pues el paso del río San Juan. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién intervino? ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron las autoridades de nuestro país? Bueno, pues de la misma vía pacífica, para evitar un conflicto, que es lo que siempre se ha tratado de hacer desde la abolición del ejército, evitar los conflictos. No es que no se quiera participar en ellos, sino se evitan los conflictos. Recuerden que Costa Rica, si nos devolvemos antes de la abolición del ejército, nuestro país le declaró la guerra a Alemania en plena guerra mundial. Y Costa Rica declarándole la guerra a una potencia que está en guerra. Bueno, que los Ay, bendito sea alemanes, Dios, que que Hitler no los ignoró, porque si no, se hubiera hecho las dos Américas de nuevo aquí. bueno, siempre hundieron ahí unos barquitos, según los relatos de la historia, pero no es que no participemos en conflictos, sino que tratamos de evitar todo lo que se pueda participar en esos conflictos. Y bueno, pues don Oscar Arias, que en su momento ganó el Premio Nobel de la Paz en 1987, tuvo como referencia para ganar ese distinguido premio, pues su participación en un proceso de diálogo, de unificación, de tranquilizar las aguas en una Centroamérica que se estaba matando por la Guerra Fría y el conflicto interno entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y nosotros, totalmente al sur, ahí. Y no solo eso, recuerdo otros procesos donde Costa Rica ha sido un país arbitrario, arbitrario no, un país árbitro, un país mediador que ha tratado siempre de llevar el diálogo, pero bueno, este ministerio pues es la función principal que tuvo después de que se dieron o que se dio la abolición de las Fuerzas Armadas o el Ejército. Y bueno, ya que tocas ese punto de la invasión del gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Me sale la consulta de cómo se defendería Costa Rica. Por dicha que en ese momento no pasó a algo más bélico, ¿verdad? Para mí en lo personal creo que se hizo una buena movida política en la corte y se pudo ganar ciertas cosas. Pero digamos que si escala ya más alguna guerra, no solo con el vecino país, digamos con X potencia, algo así, ¿cómo se defendería Costa Rica en algo así, verdad? La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué pasa si se gorrean, y me disculpa la palabra, a Costa Rica? ¿Qué pasa si ocurre algo que pone en riesgo la integridad y la soberanía de un país que no tiene ejército? ¿Quién nos defiende? Ahora, ¿quién podrá defender? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en Costa Rica? Aquí pueden pasar varias cosas. La primera es la intervención de organizaciones políticas, gubernamentales, que le dan reconocimiento al estado actual que tiene el Estado costarricense, que es no tener Fuerzas Armadas. Entonces, pongo el ejemplo más cercano del mejor amigo que podamos tener en este momento si las cosas se pusieran oscuras: Estados Unidos. Costa Rica puede recibir la intervención de un socio militar del país más poderoso del mundo, en teoría, a protegerlo. ¿Qué es lo primero que puede ocurrir? Bueno, los diputados, el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, tiene que dar el visto bueno también de que pueda haber un apoyo y un aterrizaje o ingreso de tropas militares a territorio costarricense. Ahora, ese sería un escenario muy, muy apocalíptico, ¿verdad? Donde estaríamos hablando de algo muy malo. Para recordar lo que mencionaba Nelson, ¿qué hubiese pasado si en la invasión a Isla Calero nuestros policías, nuestra policía fronteriza, le hubiese respondido el fuego a los hermanos que ellos no tienen la culpa porque son mandados,
¿verdad? Por una autoridad que los manda a hacer eso, pero le ponen en riesgo sus vidas, a sus familias, su integridad. Responden con fuego. Pues ahí se arma una bolazón de bala hasta que pasen cosas lamentablemente terribles, que sea el fallecimiento de personas que no tienen nada que ver con la disputa de un territorio. Porque al final de ahí recordemos que las fronteras es un invento que hizo el mismo ser humano para pelear, ¿verdad? Desde robarle un pedacito de tierra al vecino poniendo ahí la cerca mal puesta, hasta quitarle un pedazo de frontera o un territorio a otro, eso siempre ha sido excusa para que los seres humanos peleemos los territorios. Pero si un país invade o ataca directamente a Costa Rica, puede haber respuesta de la Comisión Internacional, de agrupaciones internacionales, de países que respaldan la autonomía que tiene Costa Rica. ¿Por qué? Porque la intervención militar no es algo que tenga que ver con lo político, tiene más que ver con lo moral. Y eso es algo que nuestro país tiene muy claro. Aunque aquí, como les mencionaba anteriormente, siempre se va a tratar de evitar participar. Ya si no queda de otra, veremos quiénes son nuestros amigos, ¿verdad? Y que nos puedan echar una manita. Aunque yo les digo también, nuestra policía y nuestras fuerzas internas, las que ponen el orden, pues tampoco es que van a ir con pistolas de agua o pistolas de balines a defenderse. También tenemos una estructura interna que tal vez no es muy fuerte, muy preparada, pero la tenemos, ¿verdad? Y eso es algo también que hay que tener presente. Chicos, adivinen, nos está ganando el tiempo. Oiga, este episodio ha pasado volando realmente. Sé que hay muchas cosas que conversar y ahí se han quedado tal vez algunas cosillas por afuera, pero ya y así es esto, ¿verdad? Steph, tal vez como, si nos regalas un poco ahí, cómo estarían las redes sociales y tu pensamiento final. Steph, te perdimos. Con el audio. Sorry, estaba en mute. Bueno, chicos, por acá les mandamos saludos a Alejandra Fernández Chacón, que nos está escuchando y viendo desde Limón. Muchas gracias, Ale, que también fue una invitada en nuestro podcast. Le mandamos saludos a ella y a su hija, Vale. Jorgito Rojas, que también está ahí conectado viendo. Alexis Mora dice, excelente análisis. Bueno, Alexis, para que sepas, Pablo, también es profesor de educación, de estudios sociales también. Dice, excelente análisis, la abolición del ejército también ayudó a que los militares dejaran de tener una injerencia directa de la política costarricense, algo que fue característico del siglo XIX. Los felicito. Gracias, Alexis. Muy bueno tu comentario. Sí, también a todas las personas que han estado por ahí conectados viendo. Yo pues simplemente, Pablo, darte las gracias por habernos acompañado, por haber aceptado nuestra invitación. También pedirle a Dios que siempre nos dé la capacidad de valorar del país en el que vivimos, ¿verdad? Aprender día a día a valorar, entender nuestra responsabilidad como adultos también de enseñarle esto a nuestros niños y que ellos también entiendan el valor de la tierra en la que viven y lo que han heredado, ¿verdad? De nuestros antepasados también. Si te parece bien, a mí nada más quisiera proponerle a Pablo como comentario final, si nos puede decir nuestro último punto, qué es lo que más debemos valorar los ticos de no tener ejército y qué crees que puedan admirar otras naciones de Costa Rica y por qué no aprender algo, no sé. Bueno, a lo interno deberíamos de apreciar más que todo es esa libertad en cuanto a lo que es poder transitar de un lugar a otro y de poder hacer prácticamente lo que queramos dentro del marco de lo que la ley permite dentro de nuestro querido país, que eso es algo muy valioso. Yo recuerdo que mi abuelito, mis abuelas y gente mayor con la que uno conversaba antes, le decían que después de X hora usted no podía andar en la calle porque rapidito llegaba ahí el policía y le decía que qué estaba haciendo y si no, va para la casa porque ya después de las 6 7 de la noche ya no había que estar haciendo nada que en la calle. Y hoy en día eso pues no es que no sea importante, sino que ahora hay una flexibilidad y una libertad enorme que lo que les decía hace un rato, que lamentablemente a veces se abusa de ella. Aprovechemos, disfrutemos
sigamos siendo libres con responsabilidad, sigamos disfrutando el país en el que vivimos, la sociedad en la que estamos. Estamos un poquito estresados, un poquito enfermos, un poquito negativos últimamente con tantas cosas, valga la redundancia, negativas que han estado pasando en Costa Rica, pero seguimos teniendo un país muy bonito, un país con muchas oportunidades, que está costando sacarlo adelante, pero que ahí va y que ojalá en el panorama político que está muy cerca, ¿verdad? Que ya huele Ujú. a proceso electoral, a que todo el mundo le va a llegar a decir a uno de todo, ¿verdad? Le van a llegar a tratar de convencer para que sea la mejor opción. Que toda esta gente que ahora está en este proceso también piense en este país tal cual como está y todas las necesidades que tiene y que puedan sacarlo adelante. ¿Y qué le puedo decir a gente de otros lados de nuestro país, de Costa Rica? Bueno, que aquí hay un interés muy alto por educación, por salud, por mejorar la calidad de vida de las personas y que eso se ha visto reflejado con la inversión de recursos en algo que no sea, por ejemplo, el ejército. Como digo y repito para que esto quede bien claro, no es que yo esté en contra de los ejércitos ni de las fuerzas armadas que tienen los países, porque son parte de ellos. Hay países que celebran con desfiles y con fiestas y se ve súper bonito y refleja el nacionalismo y el patriotismo que ellos tienen. Nosotros pues lo hacemos de otra manera, pero siempre teniendo presente que es parte de la paz, que dice, bueno, no solo el himno nacional, vivan siempre el trabajo y la paz, y otro montón de cosas que tratan de reflejar lo bonito que es ser costarricense y de vivir en este país. Ujú. Agregado a ese comentario, Pablito, no sé si Pablo, si te gustaría agregar, no sé, algún saludo o algún pensamiento final. No, muchas gracias a ustedes por volverme a tomar en cuenta en este espacio tan bonito. Desearles muchos éxitos, que sigan todas las semanas con sus temas tan bonitos, tan interesantes, que la gente que los sigue desde hace mucho tiempo y los que están incorporándose a sus programas, que sigan, que apoyen, que compartan, que le den me gusta, que se suscriban, que de todo, ¿verdad? Que sigan a Voces del Alma y que muchos éxitos para ustedes y mucha salud también. Pero de nuevo, muchas gracias por haberme tomado en cuenta y aquí estamos para servirles. Excelente, Muchas excelente. Patojo, gracias, Pablo. Nel, perdón. perdón, Nel, quería nada más leer un par de comentarios que entraron ahorita al en vivo y dice Alan Venegas, saludos. Creo que en paralelo a los problemas de este país, saber escoger los políticos porque Costa Rica es tan rico que no han podido tomárselo todo. También por acá dice Lilian Arce Padilla, Costa Rica envidiable para el resto de centroamericanos. Muchas gracias Lilian y Alan por su comentario. Y Pablo y yo nada más, de verdad, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación y desearte que sigas con mucha pasión y que Dios te guíe siempre con tus alumnos y con las personas que estás ayudando a educar también. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias. Excelente. Ahora sí, Patojo. Gracias, Nel. Y bueno, saludos ahí a Lilian. Gracias por estar ahí viéndonos. Y también gracias, Pablo. Pues súper interesante todo esto que nos das a conocer y pues ahí sí que la profesión de maestro es algo que tiene mucho valor y qué bueno que se pueda enseñar la historia a los alumnos, ¿verdad? Que creo que es bien importante. Y tal vez quiero aclarar, como bien decías, Pablo, digamos, el hecho de que no haya ejército en Costa Rica permitió que hubiese mucho mayor inversión en otras áreas, ¿verdad? Sí hay países donde las personas se sienten muy orgullosas de su ejército, o sea, ver a un militar es algo, tiene mucho valor, ¿verdad? Y pues bueno, es también súper interesante eso. Aquí en Guatemala también, bueno, hay ejército, hay educación gratuita, pero también, digamos, vemos la inversión en el ejército no es la inversión que hay en educación. Lo importante aquí creo que es saber administrar todos los recursos que llegan, ¿verdad? Porque también vemos países en los que hay ejército y super plus la educación, ¿verdad? Entonces es saber cómo manejar todo esto
ojalá que teniendo conciencia de esto, quienes nos gobiernan, recapaciten un poco y puedan hacer el trabajo de mejor forma, ¿verdad? Ahí sí que, pues también en los países agradecer a esas personas que dieron ahí sí que su vida por una causa, ¿verdad? Como bien decías, Pablo, son cuestiones políticas a veces, van al frente muchas personas a defender un país, pero lamentablemente hay algunos otros intereses en las guerras, ¿verdad? Que lamentablemente se dan. Pero bueno, ahí sí que gracias. De verdad que importante es valorar lo que se tiene en cada país. Costa Rica es un país muy bello, ¿verdad? No solo en la naturaleza, sino la forma en que se puede vivir. Creo que somos más los buenos que los malos y ojalá que todo eso sirva para llevar paz, ¿verdad? Y ser mejor. Gracias de nuevo, Pablo, gracias a quienes nos escuchan, nos ven y pues ahí también igual pueden dejar sus comentarios, que puedan pensar de esto, ¿verdad? Y a seguir adelante, ahí a seguir adelante. Pues sí, hasta pronto de mi parte y gracias. Muy bien, Pablito, excelente. Yo también, Pablo, de nuevo me sumo al agradecimiento de mis amigos de podcast. De verdad fue muy placentero volverte a tener aquí en el programa. Para los que nos están viendo y no saben, pueden ir a ver en la plataforma de escucha o inclusive aquí en Facebook también el episodio que grabamos anteriormente con Pablo ahí sobre los videojuegos. Estuvo bastante interesante ese también, ¿verdad? Entonces agradecerte por la disposición, por compartirnos, ¿perdón? De gamers, sí. Ajá. La disposición y todo lo que nos compartiste. Yo en lo personal también creo que, no sé, decir a las personas que podamos y sepamos aprovechar las cosas que tenemos el día de hoy. De verdad que, como bien lo decías, es algo que ha costado muchas lágrimas, sudor, sangre, el poder tener lo que tenemos el día de hoy. De verdad que, y en veces a uno le duele ver que tal vez por algunas cabecillas calientes que andan por ahí tratando de alzar la voz de golpe de estado, de hacer conflictos y de todo, pero no les prestemos atención a esas voces y aprovechemos lo que tenemos hoy aquí en Costa Rica, ¿verdad? Es algo que para mí es un paso enorme que tal vez la humanidad puede tomar. Yo sueño con el día en que ningún país dependa de un ejército. Realmente no me gusta para nada lo que es en los ejércitos. Puedo respetarlo y mucho, realmente, como lo decías vos, hay muchas personas que les gusta lo que es lo del ejército y realmente respeto a la persona que esté dispuesta a dar su vida por su pensamiento o por su pasión por su país. Es algo que yo llego a respetar y admirar mucho de esa persona realmente. Pero mi pensamiento es que ojalá no lleguemos a necesitar nunca de ejércitos. Creo que la humanidad está llegando a un punto en el que está entendiendo que los conflictos armados no resuelven muchas cosas, ¿verdad? Más bien dejan mucha destrucción y muerte a su paso. Y creo que yo no sé si estaré muy soñador hoy, pero creo que está como tratando de dar ese paso en el conversar, en el dialogar, en el debatir, ¿verdad? En conversar ideas y llegar a acuerdos más que llegar al conflicto armado, ¿verdad? Entonces creo que ojalá podamos llegar y dar ese paso. Sé que tal vez algunas veces temor o algo así nos hagan retroceder y hay algunas cosas que no deberían pasar, pero bueno, así es la humanidad. Ojalá que podamos aprender de eso y que podamos disfrutar muchos años más de lo que tenemos en Costa Rica, de verdad. Gracias de verdad a todos los que nos están viendo, que nos van a escuchar en las más de 12 plataformas que se encuentra este podcast la próxima semana. Dele like, como dijo Pablo, ahí a la página de Facebook, en Instagram. Déjenos crecer, déjenos llegar a más personas, de verdad. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, deseando que se encuentre muy bien usted y toda su familia, de verdad, de salud y muchas bendiciones. Chicos, y ahora sí nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio aquí en su podcast de Voces del ¡Alma! Excelente, chao. Gracias por acá. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Una flor avivar antiguas llamas.